Un cordial saludo para todos. Nosotros somos el Grupo E, el cual está integrado por Juan Camilo, Eduardo Emilio, César Fernando y quien les habla, Carlos Andrés. El tema a exponer el día de hoy se denomina clasificación del macizo rocoso, túnel de desviación, hidro y tuango. Siguiente diapositiva, por favor. En esta exposición nos sumergiremos en el fascinante mundo de la geología y la ingeniería geotécnica, explorando cómo la teoría y la práctica se entrelazan para abordar desafíos de la construcción y evaluación de estructuras subterráneas. Desde los cimientos de la definición de roca y macizo rocoso, hasta las complejidades de la mecánica de roca, nuestro viaje nos lleva a través de conceptos y aplicaciones que son esenciales en el campo de la geotecnia. Un aspecto crucial de nuestra exposición será la aplicación de clasificación de macizos rocosos, donde examinaremos un estudio de caso concreto, el túnel de desviación de la hidroeléctrica de Ituango. Este caso ilustra la importancia de aplicar sistemas de clasificación como el RMR, el índice Q de Barton y el GSI, para evaluar y asegurar la estabilidad de las masas rocosas en proyectos de construcción. La exposición busca ofrecer una comprensión integral de cómo la evaluación cuidadosa y el diseño meticuloso son vitales para la seguridad y el éxito de intervenciones geológicas. Nuestro artículo se desarrollará con los siguientes ítems. Objeto de estudio, a continuación acompañado de nuestro marco teórico. Explicaremos la metodología que se realizó, argumentando la temática, exponiendo los debidos resultados, haciendo la discusión y finalmente llegando a una conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro tema, objeto de estudio denominado clasificación del macizo rocoso, hidro y tuango para túnel de desviación. Este artículo nos lleva a realizar un análisis del lecho rocoso mediante la aplicación de múltiples sistemas de clasificación. Luego, con los datos recopilados y evaluados a la luz de diversas teorías, desarrollar un enfoque para estimar la resistencia de las rocas, teniendo en cuenta sus características específicas de composición y el entorno geográfico de la región. Siguiente diapositiva, compañero. Antes de entrar en materia, debemos de definir algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la roca? Siguiente diapositiva, compañero. La roca es una formación sólida y de origen natural, compuesta por minerales, mineraloides, vidrio volcánico y materia orgánica. Esta se clasifica en tres tipos, las cuales son ígneas, metamórficas y sedimentarias. Siguiente diapositiva. Otro concepto muy importante a tener en cuenta es que es un macizo rocoso. Esta es una unidad geológica tridimensional, compuesta por uno o varios tipos de roca, caracterizada por la presencia de discontinuidades como fracturas, fallas, diaclasas y extractos, que afectan significativamente sus propiedades mecánicas y de flujo. Estos macizos pueden variar en forma y tamaño, desde pequeñas afloraciones hasta extensas áreas montañosas, y son esenciales en proyectos de ingeniería geotécnica como la construcción de túneles, presas y cimientos. Siguiente diapositiva, compañero. Otro de los conceptos importantes a definir es la mecánica de rocas. Esta es una rama de la ingeniería geotécnica que estudia el comportamiento de las rocas y de los macizos rocosos. Sus aplicaciones son diversas e incluyen la construcción de túneles, diseño de presas, análisis de estabilidades de talud, planificación en minería, cimentación de estructuras, exploración de hidrocarburos y almacenamiento de residuos. Esta disciplina combina principios de geología y mecánica para asegurar la estabilidad y seguridad de estructuras en o sobre formaciones rocosas. Siguiente diapositiva. Bueno, los sistemas de clasificación
Sistema rocoso. Para clasificar un sistema rocoso nosotros debemos definir la calidad de la roca, definir acciones y diseños de soportes de construcción o de construcciones. Esto se basa generalmente en valoraciones cualitativas o rating, que es asignar un puntaje a diversas características. Estos son subjetivos. ¿Qué queremos decir? Que la persona que está haciendo esta clasificación, si entre mayor experiencia tenga, más acertado o va a ser la clasificación que va a realizar sobre este macizo rocoso. Los métodos más conocidos para clasificar los macizos rocosos son el RMR, el índice de Q-Barton y el GSI. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. También tenemos fallas y juntas en rocas o fracturas en rocas. Pues se define como que cualquier superficie puede tener una discontinuidad producida por la rotura de una masa de rocas. Tenemos dos tipos, fallas eh, y juntas o diaclasas. Fallas es donde hay desplazamiento relativo entre los bloques. Y de fallas existen tres tipos, una falla normal, falla inversa y falla de desgarre. Las juntas o diaclasas son donde no hay un desplazamiento evidente de los bloques eh, donde falle la roca. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Los métodos de la clasificación de macizo rocoso tienen el siguiente método, que es registrar, hacer un registro de campo. Con este registro de campo determinamos el RMR, el índice de Q-Barton y el GSI. Con estos resultados obtenidos, hacemos una clasificación inicial del macizo rocoso. Estos valores, RMR y el índice de Q-Barton, los relacionamos y con esto obtenemos una gráfica a escala logarítmica. Con esta gráfica que obtenemos, la comparamos con diferentes teorías de varios autores y determinamos cuál es la que más se acerca a los resultados que obtuvimos. Con esto obtenemos una correlación del GSI. Con esto obtenemos, de acuerdo a las características, eh, pues un ajuste del GSI de acuerdo a las características de la zona, por ejemplo, alteración. Esto, para esta clasificación debemos tener en cuenta pues el sitio específico, condiciones donde estamos realizando el registro de observación. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. En el presente artículo analizaremos los sistemas de clasificación rocosos más importantes, el RMR, índice Q de Barton y el GSI. Siguiente, por favor. La configuración geológica del yacimiento. Este está conformado principalmente por rocas gruesas en las que se intercalan densamente zonas de cuarzo y feldepasto con capas oscuras de biotita y anfíbol. El cañón del río de Cauca se encuentra próximo a los túneles de desviación. Se caracteriza por sus pendientes estrechas y abruptas. Este río Cauca atraviesa el cañón con una pendiente aproximada de 0,025 grados y un ancho promedio de 70 metros. Antes de explicar los sistemas de clasificación del macizo rocoso, debemos entender qué es el índice RQD, el cual fue desarrollado por DIR en 1963 y se define como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 centímetros de longitud. Para entenderlo mejor, analizamos la siguiente fórmula que nos dice que la sumatoria de trozos de longitud iguales o mayores a 10 centímetros los dividimos sobre la longitud del tramo y multiplicamos por 100. Este resultado nos define si la calidad geotécnica de la roca es muy mala, que es menor a 25, mala entre 25 y 50, regular de 50 a 75, buena de 75 a 90 y excelente entre 90 y 100. Siguiente. El RMR fue propuesto en 1973 por Wieniawski. Este sistema se basa en 6 parámetros, básicamente.
Primero, resistencia a la compresión uniaxial. Segundo, el RQD. Tercero, espaciamiento de la junta o discontinuidad. Cuarto, condición de la junta. Quinto, condición del agua subterránea. Y sexto, orientación de la junta. Bien, IAPSI clasifica la roca en 5 categorías, descritas en la tabla que vemos en pantalla. Establece valores entre 0 y 100. 0 a 20 se describe como muy pobre, 21 a 40 como pobre, 21 a 60 regular, 61 a 80 bueno, y entre valores de 81 y 100, muy bueno. Siguiente. El índice o sistema Q de Barton fue propuesto en 1974 y es considerado una guía de construcción de túneles donde se considera la calidad de roca en un túnel en función de 3 coeficientes. El primer coeficiente equivale a la relación entre el RQD y el número de familias estructurales presentes en el macizo rocoso. El segundo coeficiente representa las condiciones de la interacción entre fracturas con una relación entre la rugosidad y el grado de alteración presente en la fractura. El tercer coeficiente consiste en la relación entre el esfuerzo de presión de agua presente en el macizo rocoso y el esfuerzo por pérdida de carga. En la tabla que vemos en el extremo izquierdo inferior, vemos que el sistema Q se representa en una escala en rangos de valores que van de 0 a 1000 para determinar la calidad del terreno. A diferencia del sistema RMR, tenemos 2 valores más, el excepcionalmente pobre y el excepcionalmente bueno. El excepcionalmente pobre lo vemos en valores de 0.001 a 0.01, extremadamente pobre entre 0.01 y 0.1, muy pobre entre 0.1, 1, pobre entre 1 y 4, regular 4 a 10, bueno entre 10 y 40, muy bueno entre 40 y 100, extremadamente bueno de 100 a 400 y excepcionalmente bueno entre 400 y 1000. Siguiente, compañero. El GSI fue propuesto por Hook y Brown. Se basa principalmente en 2 parámetros, el RQD, que ya lo hemos analizado anteriormente, el cual se evalúa para analizar qué tan fracturadamente está la roca, y la resistencia a compresión uniaxial. En la tabla del GSI es meramente empírica, es decir, se basa en valores subjetivos. Por ejemplo, si analizamos esta tabla, si observamos una roca con una superficie buena, es decir, textura rugosa, ligeramente meteorizada, se tiene un GSI de entre 60 y 70, o puede ser superior si tenemos superficies muy rugosas, superficies no meteorizadas. Pero si tenemos una roca con espejos de falla y con algún grado de meteorización, se tiene un GSI de entre 20 y 30, por nombrar algunos ejemplos. El micrófono, compañero. Continuando con los resultados y métodos utilizados, vamos a explicar cómo se desarrolló el estudio de campo para este proyecto. Inicialmente encontramos la aplicación de los métodos empíricos descritos anteriormente, como el RMR, el índice de Q de Barton y el GSI. Anexos o plantillas de referencia para las clasificaciones que son cualitativas o subjetivas. Posterior a eso, como explicamos en la metodología, se pudieron hacer una clasificación de las rocas para poder determinar el proceso constructivo que se requiere. Se encontró roca. Siguiente, por favor, Carlos. Siguiente. Entonces, esta clasificación se hizo a través del índice de Q de Barton y se tuvo una clasificación de roca de 1 hasta 4. La clasificación 1 es un índice de Q de Barton superior a 30 y se llega hasta 1 de 4 hasta de 0.15. La roca que se encontró principalmente en este túnel era entre buena a regular, pero se clasificó de entre de 1 a 4 dentro del índice de Q de Barton de valores de 0.15 hasta 30.
se puede observar que en la parte superior del domo o cielo se encuentra una roca tipo 1 que maneja una buena configuración clase 1 que se refiere a roca intacta. Y hacia los lados de las paredes es que encontramos diferencias entre 2 y 3, tipos de rocas 2 y 3 que se refieren a rocas que presentan fracturas. El proceso constructivo, de acuerdo al tipo de roca que se encontró, si era de clase 1 hasta clase 4, es utilizar el proceso constructivo de colocar anclajes con una malla electrosoldada y concreto enlazado para mantener una mejor estabilidad. Dependiendo si era clase 1 hasta clase 3, si estaba muy fracturada, se hace de forma más regular, y si está en muy buen estado, se hace en lugares localizados. Siguiente, por favor. Listo. Obtenido los valores de Q de Barton y el RMR, se hace una comparación porque hay ocasiones donde tengo RMR que pueden tener dos interpretaciones con respecto a las juntas. Puedo tener RMR con una clasificación que puede presentar juntas lisas o juntas lisas con rocas fracturadas o juntas rugosas con roca intacta que pueden tener valoraciones muy cercanas. Entonces aquí se puede hacer una diferenciación entre uno y otro. Entonces primero se hace un gráfico del RQD sobre el índice de fractura, donde se encuentran valores principalmente entre 5 y 7. Este gráfico representa principalmente el índice o un índice de roca, el índice del tamaño relativo de la roca, y proporciona una información adicional sobre la calidad y la continuidad de la roca maciza. Y en el de abajo tenemos el JR sobre el JA, que mide la rugosidad con alteración, y de lo cual podemos deducir que se agrupan a partir de 2, indicando principalmente que tenemos juntas onduladas con ligeras alteraciones por meteorización. Siguiente, por favor. Posteriormente, diferentes autores han correlacionado el Q con el RMR, el índice Q con el RMR. Hay diferentes autores como Bienaski, Rutelech, Moreno y Abad, pero todo esto se basa en ciertas configuraciones o zonas donde se realizan, y pueden tener ajustes o no de acuerdo a la configuración del terreno. Inicialmente se utilizó la correlación de Bienaski, que es 9 por el logaritmo de Q más o menos 44. Y también se trazaron todos los registros que se tuvieron en el estudio de campo del Q y el RMR. Y se obtuvo una mejor correlación ajustando la fórmula 10.5 por el logaritmo de Q más o menos 37. Este tiene un R cuadrado de 0.5 que es más ajustado al que se había encontrado con el RMR. Siguiente, por favor. Posteriormente, ya teniendo el RMR relacionado a una referencia cruzada entre RMR y Q, también se intentó tener como otra forma de calcular el GCI, teniendo en cuenta las condiciones de alteración de las juntas y de la superficie de las rocas. Se propuso utilizar primero el GCI utilizando el JR sobre el JA y el RQD relacionado que propone Hooke. Y también se hizo un ajuste teniendo en cuenta, también se hizo una ecuación ajustada teniendo en cuenta las alteraciones propuestas por Viavis en 1995 para poder tener considerado también ese factor. Entonces se calculó también el GCI por 0.8 por RQD más un factor X, que es la relación entre la alteración de la roca y entre la forma de la roca y la alteración de la roca. La forma de la roca sería si es sedimentaria, metamórfica o ígnea. Y la alteración de acuerdo a la tabla propuesta por Viavis que se encuentra aquí en la parte de abajo. Se obtuvo una mejor correlación con un coeficiente de R cuadrado de 0,47, la que es propuesta por el autor del artículo,
basado en contraste con el GSI de Hooke, teniendo en cuenta JR sobre JA y el RQD es de 0,4. No quiere decir que sea inadecuado, sino que de acuerdo a las configuraciones de campo o de los materiales en campo o de la zona, se ajusta mejor la del aductor y ofrece unas mejores ventajas para el desarrollo del túnel de desviación. Pasando finalmente, siguiente diapositiva, por favor, a las conclusiones del artículo. Se logró analizar de forma complementaria los métodos empíricos del RMR, el Q y el GSI, constatando la importancia de su combinación, dado que permite tener valores más acertados y aumenta su confiabilidad. Tenemos una referencia cruzada entre sistemas y permite la comprobación. Y adicionalmente, hay sectores o zonas donde se puede utilizar un tipo de ecuación u otra, dependiendo también el acceso, que en ocasiones no se puede. Dentro de las conclusiones también tenemos que determinar la ecuación para evaluar la respuesta mecánica de las rocas de acuerdo a la clasificación del GSI y el RQD, teniendo en cuenta que hay zonas de difícil acceso, como se mencionó anteriormente. Las ecuaciones y metodologías propuestas direccionan adecuadamente también el tema de la alteración o el intemperismo y las juntas, porque se hizo bastante énfasis en esa configuración para establecer las ecuaciones. Y la metodología que se aplica aquí no es replicable en todas las partes. Para poder replicarlo en otra parte hay que determinar la similitud de la configuración de las rocas o las composiciones para poder ver su aplicabilidad. Pero se ajusta perfectamente a la zona de Hidroituango. Como conclusiones del desarrollo de este trabajo, se revela la importancia del uso práctico del sistema de clasificación de macizo rocoso para las construcciones, porque nos permiten definir los soportes que son necesarios el diseñar el soporte que sea necesario para este tipo de construcciones. Y también se aprende de forma general cómo se puede hacer el cálculo o el mecanismo del procedimiento para hallar el RQD, el RMR, el índice Q de Barton y el GSI. Con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Muchas gracias.